sobre la fisiopatología de la obesidad y la aterosclerosis. Son dos enfermedades que se correlacionan, ¿no? Hablando de la obesidad, podemos decir que, por ejemplo, vemos esta familia en donde la hijita, el esposo y la esposa están con exceso de peso. Aquí ya es más que todo un problema, al parecer, del hábito en la ingesta de alimentos, ¿no? Recuerda que debe haber un equilibrio entre las calorías que se genera la ingesta de alimentos y las que se gastan. Si hay un equilibrio, no va a haber sobrepeso. Si se rompe ese equilibrio, ¿no? Por muchos factores vamos a tener esto. Y finalmente llegar a esto ya pues es algo dramático, ¿no? Es, eh, es una patología que va a traer como consecuencia muchas comorbilidades. Entonces, para hablar antes sobre la obesidad, hay que tener en cuenta que hay una regulación del consumo de los alimentos y almacenamiento de energía. Entonces, podemos decir que la estabilidad del peso y la composición del organismo tiene que corresponder a tanto al consumo, ¿no?, de energía y a la ingesta. Hay bastantes factores que tenemos que tener en cuenta, factores culturales, por ejemplo, en donde hay mucha gente que tiene la cultura de comer más carbohidratos que verduras y carnes, factores ambientales, donde hace mucho frío y el frío desencadena que ingieras bastante alimento, ¿no? Problemas genéticos, psicológicos, como por ejemplo personas que tienen mucha ansiedad, ¿no?, y depresión, y lo único que hacen es ingerir alimentos, con lo cual calman esa ansiedad, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta mucho eso. El peso corporal se encuentra bajo una estrecha regulación por el sistema de retroalimentación fisiológico que contribuye a la modulación del hambre y el consumo de alimentos y el gasto energético. Y ustedes ya saben que es el hambre. El hambre es una sensación de vacío que se da como consecuencia de las contracciones rítmicas a nivel del estómago que te estimula a ingerir alimentos. El apetito es diferente, no es el deseo de consumir un tipo específico de alimento, o sea, te apetece, o como nosotros le decimos, un antojo, ¿no? Y la saciedad es la sensación que tienen las personas de plenitud, ¿no? Generalmente se ha logrado, después de bastantes estudios, que esa saciedad, por ejemplo, se logra si ingerimos carnes, cuando las carnes son eh, eh, más crudas, como por ejemplo cuando comes el ceviche o la carne a 3/4, ¿no? O menos, ¿no? Al medio, ¿no? En diferencia que si tú ingieres carnes y las comes cocido, la saciedad no va a lograr su objetivo, es por eso que consumes más, ¿no? Lo que lleva a la obesidad. Para hablar sobre esto, hay bastantes centros cerebrales, ¿no?, que regulan el ingesta de alimentos. Por ejemplo, uno de estos inicialmente fue el núcleo arqueado del hipotálamo. Pero ahora podemos decir que hay varios. Por ejemplo, el núcleo lateral, ¿no? Acá tenemos un corte sagital del cerebro, ¿no? Acá tenemos el, el hipotálamo, ¿no? Y ahí tenemos estos núcleos, ¿no? En el hipotálamo tenemos los núcleos laterales, los núcleos, el arqueado y los ventromediales. Entonces, los laterales se caracterizan porque aquí está el centro del hambre. Cuando hay una estimulación, lo que va a haber hiperfagia, lógicamente. Cuando hay una destrucción por un proceso neoproliferativo, lógico, va a haber saciedad, ¿no? El paciente va a ingerir poco alimento. Entonces, el centro ventromediales es el centro de la saciedad, ¿no? Su estimulación produce saciedad, su destrucción hiperfagia, lógicamente. Y el conocido como los núcleos arqueados no se encargan de integrar las hormonas digestivas y hormonas del tejido adiposo. No se encargan de regular la ingesta alimentaria y el consumo de energía. Entonces se dan cuenta que el cerebro tiene mucho que ver con la obesidad y otros problemas endocrinológicos. Entonces el consumo de alimentos a corto plazo depende de una serie de neurohormonas que incrementan la alimentación o disminuyen, ¿no? O sea, pueden ser orexigénicas si incrementan la alimentación, o anorexigénicas si la disminuyen. Hay una serie de hormonas, por ejemplo, los mensajeros orexigénicos. Tenemos la grelina que se sintetiza en el estómago, el péptido Y, la proteína GLUT, ¿no?, que se produce a nivel del hipotálamo. Pero también, así como hay orexigénicos, tenemos los anorexigénicos como la colecistocinina, el péptido silmilalcano tipo 1 y el péptido tirosina, ¿no?, que son sintetizados a nivel del intestino delgado. Hay otros como el péptido pancreático, que se secreta en el páncreas, y que al igual que la insulina y la mielina, se dan respuesta a la presencia de alimentos. También se regula la ingesta de alimentos a medianos y largo plazos.
Esta está determinada por la cantidad de nutrientes que existe en la sangre y en los sitios de almacenamiento, ¿no? La disminución de la glucosa en la sangre, según la hipoglicemia, induce al hipotálamo e induce a que el paciente tenga hambre. También, por otra parte, un incremento en la gradación lipídica, como los cetoácidos, genera disminución del apetito, ¿no? Y ese es el mecanismo de la dieta ketogénica Atkins para bajar de peso, ¿no? Que suprime el apetito por la agregación de cetonas en la sangre. También hay que tomar en cuenta que los adipocitos liberan leptina en cantidad proporcional a la reserva de grasa. La estimulación de los receptores de leptina en el hipotálamo induce a la disminución del apetito y el consumo de alimentos, así como el aumento de la tasa metabólica y el consumo energético. También determina la disminución de la liberación de insulina en la célula beta del páncreas, que reduce el almacenamiento de energía en los adipocitos. Entonces, si nosotros ponemos en una balanza todos los componentes anorexigénicos y los oroxigénicos, y tenemos inclinada la balanza, ¿no? En donde hay mayor cantidad de sustancias, ¿no?, oroxigénicas, entonces se va a producir la obesidad. Acá hay una relación mucho más grande ¿no?, de los oroxigénicos, por ejemplo, el neuropéptido Y, la proteína relacionada con la GUTI, la hormona concentrada de melanina, las orecinas A y B, endorfinas, alanina, aminoácidos, por ejemplo, el glutámico, el cortisol, la grelina, ¿no? Y en los anoxigénicos tenemos también, por ejemplo, la hormona estimulante alfa de los melanocitos, la leptina, serotonina, noradrenalina, hormona liberadora de corticotropina, insulina, colecistocinina, péptido parecido al glucagón, ¿no?, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos definir la obesidad? ¿No? Es una enfermedad crónica porque nadie engorda de la noche para la mañana, demora meses y hasta veces años, ¿no?, que se caracteriza por el aumento patológico del tejido adiposo en el organismo. Y este incremento se debe a un desequilibrio entre la cantidad de calorías que ingerimos y la cantidad, ¿no?, de energías que gastamos, ¿no? O sea, más aporte calórico que las que gastamos, ¿no? Entonces, es un trastorno médico en el que se produce un almacenamiento de grasa excesiva en los tejidos y está estrechamente asociada a la disfunción metabólica, que es una causa importante de morbilidad y mortalidad en la mayoría de las personas. En algunas bibliografías hemos encontrado esta clasificación de la obesidad, ¿no?, que la clasifica en tres. Por ejemplo, la obesidad monogénica, que es un tipo autosómico que se relaciona con alteraciones genéticas que afectan la regulación de la homeostasis de energía del organismo, involucrando fundamentalmente la señalización vía leptina, lo que conlleva un aumento en el apetito y una disminución de la saciedad que resultan en obesidad. La poligénica, que es la más común, la más general, es una alteración del equilibrio entre los factores sociales, ambientales que ya mencionamos, tiene que ver también con algunos genéticos que concluyen con un equilibrio de energía positivo prolongado que se almacena como tejido adiposo y se produce la obesidad. Esta es la otra, la que es la obesidad sindrómica. Resulta de una alteración genética que está ligada al cromosoma X o puede ser también relacionada con los cromosomas autosómicos. Además de la obesidad, el paciente va a presentar, lógicamente, alteración, retraso mental, anormalidad del desarrollo de diferentes órganos, como ustedes pueden ver en el caso del síndrome de Prader-Willis, donde hay un problema de discapacidad intelectual, desarrollo físico deficiente, ¿no? El paciente va a tener antojos constantes de alimentos que causan aumento rápido de peso, ¿no? Los órganos sexuales van a estar subdesarrollados, trastorno del sueño, una noche se va a levantar a comer y a comer, y retraso del desarrollo motor. Para entender un poquito la obesidad, se creó el índice de masa corporal, que resulta de dividir el peso en kilos sobre talla en metros al cuadrado. Entonces, la Organización Mundial de la Salud definió sobrepeso cuando tenemos un IMC mayor de 25, no, y obesidad cuando tiene más de 30. Acá abajo una clasificación que nos va a ayudar también a ver los grados de obesidad. Normal, si tenemos el IMC de 18.5 a 24.9. Sobrepeso, en donde estamos la mayoría de 25 a 29, pero no hay que salir hay que tratar de traerlo normal. Y la obesidad tipo 1 si está entre 30 a 34.9. Tipo 2 o si estamos entre 35 a 39.9.
y la morbidad, o muy severo, ¿no? El tipo 3 de obesidad es más de 40 el índice de masa corporal. Entonces, aquí vemos cómo está la silueta de unas personas que tienen el índice de masa corporal normal, como debemos ser, y cómo están las personas con índice de masa corporal con obesidad leve, moderada y severa. Las causas de obesidad hay bastantes, ¿no? Ya sabemos que hay un desequilibrio de las energías que ingerimos y las que gastamos. Factores genéticos, por ejemplo, hay gente donde tiene genética de ser altos y gorditos, ¿no? También tiene que ver con el metabolismo. Los que tienen el metabolismo disminuido tienen, lógicamente, a aumentar de peso, ¿no? Factores de conducta, ambiente, cultura y condiciones socioeconómicas. También hay algunas enfermedades que te llevan a aumentar el peso. Por ejemplo, el hipotiroidismo es una enfermedad que se caracteriza porque el paciente tiene que aumentar de peso porque hay la presencia de mixedema, ¿no? El Cushing también, ¿no? El Cushing, hay una obesidad de centrípeta, el síndrome de ovario poliquístico y algunos fármacos también. Entonces, si queremos explicar genéticamente es bien difícil, ¿no? No es muy entendible en su totalidad, pero sí, tú has visto familias en donde el papá tiene ese peso, la mamá y todos los hermanitos. Tiene que ver ahí en genética y tiene que tener algo en cuanto a los hábitos de qué tipo de alimentos, ¿no? Tienen mayor cantidad en su dieta, ¿no? Entonces, hay otros factores como por ejemplo patrones de alimentación, los que acabo de decir, el tiempo que ellos hacen ejercicio, no sé si tienen mucho sedentarismo o si van mucho en carro. Yo recuerdo cuando fui a Orlando, encontré como esta familia gorditos y nosotros hemos recorrido Orlando, ¿no? Orlando, Disney, caminando mientras el esposo, los hijitos y la esposa con exceso de peso, tanto ellos como los niños de 8 años, iban recorriendo en unas motos que alquilan ahí. Entonces, el sedentarismo es muy importante, ¿no? ¿No? Y nosotros debemos evitar eso. La facilidad también con que encontramos alimentos, ¿no? Abrir la refrigeradora y encuentras o en la alacena alimentos, ¿no? Que te pueden hacer aumentar de peso si son ricos en carbohidratos, peor, ¿no? Nosotros también debemos, la obesidad, el incremento de bebidas, por ejemplo, las gaseosas, que se deben dejar de lado. América del Sur es uno de los países donde consumimos gaseosa. Si tú vas a Europa, no consumen gaseosa. Nosotros acostumbramos el almuerzo los días domingos, reunión familiar, te pide gaseosa en los restaurantes, no, debe beber agua, ¿no? Y lógicamente el tamaño creciente de las porciones al momento de ingerir. La actividad física también tiene que ver, si tienes menos actividad física, no vas a tener exceso de peso, ¿no? Si tienes problemas de ansiedad, de estrés, también, ¿no? Y la conducta y la condición socioeconómica está relacionada con la obesidad. Acá en la bibliografía hemos encontrado los tipos de obesidad, la centrípeta o central o superior y la inferior o periférica, ¿no? Como ustedes pueden ver, la obesidad superior se caracteriza porque hay un acúmulo de grasa a nivel abdominal, generalmente visceral, es un patrón androide, ¿no? Es como le han puesto acá, tipo manzana, generalmente, pero no tiene grasa intraabdominal. La inferior a periférica es ginecoide, es a nivel glúteo y femoral, ¿no? En donde se acumula la grasa, es lógicamente ginecoide, ¿no? Y es más frecuente de las mujeres. Entonces, si nosotros tenemos un paciente en el consultorio, solamente nos basta medir el perímetro abdominal, ¿no? Y si el varón tiene más de el perímetro abdominal entre el perímetro de la cadera, se divide. Si tiene más de uno, el hombre y la mujer, más de 0.8, estamos hablando de que hay una obesidad superior o central. Entonces, este tejido central se diferencia en grasa intraabdominal, que es la grasa visceral, y tejido adiposo abdominal subcutáneo, que se puede ver por resonancia o por tomografía, ¿no? Una característica de la grasa visceral es la liberación de adipocinas, ¿no? Como por ejemplo el factor de colesterol alfa, las adiponectinas, ¿no? Y ácidos grasos que se dirigen directamente al hígado antes de ingresar a la circulación sistémica. Es decir, que los ácidos grasos en el hígado producen hígado graso y dan lugar a la resistencia hepática a la insulina. El índice de masa corporal y el perímetro abdominal guardan relación positiva con el tejido adiposo corporal total. También hay que tener en cuenta que el perímetro abdominal es un predictor más preciso que el índice de masa corporal
del contenido de grasa abdominal o visceral. Un diámetro abdominal de 88 en la mujer y 112 en el varón se relaciona con incremento de riesgo, ¿no?, de enfermedades, porque la obesidad produce eso. La obesidad periférica se asocia con varices en miembros inferiores por problemas mecánicos y carece de vínculos estrechos con el riesgo cardiometabólico. Los obesos centrales, nos dice la bibliografía, que son más fáciles de tratar que los periféricos. Entonces, aquí es un cuadrito que nos dice qué riesgos tiene un obeso cuando una persona cuando sube de peso, ¿no? ¿Qué riesgos hay en la obesidad? Por ejemplo, a nivel cerebral, la presencia de enfermedades cerebrovasculares, ¿no? Los accidentes cerebrovasculares tromboembólicos producen, lógicamente, secuela, porque pueden quedar la mitad del cuerpo paralizado, o pueden producir la muerte cuando la arteria que se ha tapado es grande, ¿no? También hay problemas el problema respiratorio. Sí, los pacientes tienen hipoventilación. Un paciente demasiado obeso se caracteriza, como ustedes han visto, porque tiene una insuficiencia respiratoria tipo 2, o sea, hay acúmulo de la presión parcial de CO2, o sea, la presión parcial de CO2 está más muy arriba, más de 45, que es lo normal, ¿no? Esto es conocido como síndrome de Pickwick. También tenemos pacientes que tienen apnea de sueño y enfermedad de reflujo gastroesofágico. A nivel digestivo también tiene que ver. Todos los pacientes obesos tienen, ¿no?, acúmulo de grasa en el hígado, ¿no? Lógicamente, porque primero se acumula en el hígado, después se llama esteatosis, y después ya a nivel periférico, ¿no? Entonces, esta esteatosis, si es severa, puede producir, ¿no?, una cirrosis hepática, ¿no? También hay problema con la vesícula. Si hablamos de las articulaciones, lógicamente, estas no están diseñadas a soportar mucho peso y va a haber desgaste del cartílago articular produciendo osteoartrosis. A nivel genitourinario, ¿no?, pacientes van a tener sindrología de incontinencia urinaria por esfuerzo. Si hablamos, por ejemplo, a nivel ginecológico, va a haber mujeres, ¿no?, que van a tener infertilidad por solamente estar en exceso de peso. Y si llegan a embarazarse, el embarazo es de alto riesgo obstétrico, ¿no? Estas personas, mujeres, tienen el riesgo de sufrir diabetes mellitus gestacional y una enfermedad que es muy, muy, muy grave, que es la preeclampsia, ¿no? Es el aumento de la presión arterial como consecuencia de un daño a nivel renal con compromiso hepático que muchas veces llega a la muerte a las mujeres, ¿no? Lógicamente, la mayoría de los pacientes que tienen obesidad ya son diabéticos, ¿no? Y lógicamente, por ende, a nivel del corazón también, si hay enfermedad cardiovascular a nivel cerebral, a nivel del corazón también va a haber, ¿no?, obstrucción de las arterias coronarias, lo cual va a llevar a un infarto agudo de miocardio, ¿no? Entonces, la obesidad nosotros debemos evitarla. Como hemos dicho, nadie sube, ¿no?, de peso de un momento a otro. No son como los accidentes cerebrovasculares o hemorrágicos que se presentan de una sola y el paciente está tranquilo en su casa, se levanta en la mañana, se cae, compromiso sensorial, lo llevan al hospital y ahí demuestran que hay hemiplegia, hemiplegia en el lado. Ese es un evento agudo. No, la obesidad no. Tarda meses, tarda años, y no pretendamos también bajar de peso de la noche en un mes, ¿no? Si hemos demorado a veces 3, 4, 5 años en subir de peso, vamos a demorar la misma cantidad en disminuirlo. Y si ponemos de nuestra parte hacer dieta, ejercicio, la vamos a hacer un poquito más rápido. Pero no debemos llegar a la obesidad. Siempre es importante, ¿no?, prevenir, especialmente en los niños y adolescentes. Se debe cambiar del estilo de vida, ¿no? Cambiar, comer alimentos saludables, ¿no? La actividad física debe ser ya algo que debemos tener dentro de nuestra rutina, ¿no? Y disminuir el número de bocadillos, ¿no? Y bebidas endulzadas. Aquí propone la bibliografía, por ejemplo, este plato en donde está dividido en 4 vegetales, mayor porcentaje, frutas, granos y proteínas. En cuanto al tratamiento de la obesidad, la indicación de tratamiento, acá dice, cuando el índice de masa corporal es mayor de 30, no. Debería ser cuando estamos en sobrepeso, para no llegar a la obesidad, ¿no? Es igual que la osteoporosis. ¿No? Cuando el paciente tiene osteoporosis, recién le tienen que dar calcio y fijado de calcio. ¿Para qué? Si debemos dar lo mismo cuando el paciente está con osteopenia, para evitar que el paciente haga osteoporosis. Pero la bibliografía refiere así: índice de masa corporal mayor o igual a 30, ¿no? Y acá, de 25 a 30 estamos en sobrepeso.
o cuando tienes un perímetro abdominal alto, con más de 2 factores de riesgo. El tratamiento, ya lo sabe, dieta, ejercicio, una terapia conductual, si tienes problemas que te lleven a ingerir alimento en la casa, en el trabajo, ¿no? Y por último, tratamiento con medicamentos y quirúrgicos, ¿no? Entonces, los factores de riesgo o complicaciones, por ejemplo, de la obesidad, cardiopatía coronarias y enfermedades ateroscleróticas, ya les hemos visto, apnea del sueño, anomalías ginecológicas, osteoartritis, colitiasis, incontinencia de esfuerzo, tabaquismo, hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes, no antecedentes de cardiopatía coronaria prematura e inactividad física. Tratamiento, dieta baja en calorías, 1200, si el paciente está muy subido de peso, hasta 450 kilocalorías por día. El consumo debe ser entre 500 a 1000, ¿no? Y debe ser distribuido entre 4 a 5 veces al día. Lógicamente, que esta comida tiene que ser baja en carbohidratos y alta en proteínas. La actividad física que han puesto de 150 a 300 minutos por semana, ¿no? Y la terapia conductual, desde aprender a vigilar por sí mismo, hábitos de consumo, dónde come, qué es lo que come, técnicas para manejar el estrés, ¿no? Y para eso tienes que resolver el problema, ¿no? Aprender a manejar alguna contingencia que te lleva a estar en estrés, la restauración cognitiva y el apoyo social, ¿no? Cuando hay recaídas. Si no solucionamos con la dieta, con el ejercicio, ¿no? Y se tiene una obesidad mórbida con un IMC mayor de 40, entonces ya está indicado el paciente que se haga la cirugía bariátrica, ¿no? También pacientes que tienen un IMC mayor de 35, en presencia de dos enfermedades de comorbilidad mayor, ¿no? Entonces también. Ahora, ¿cuáles son las técnicas? La técnica, por ejemplo, hay una técnica restrictiva que reduce las cavidades gástricas para que no haya, no haya mayor cantidad de ingesta de alimentos. Eso se llama gastroplastía vertical anillada o bandeada, y la otra es la banda gástrica ajustable. Hay otras técnicas, por ejemplo, de malabsortivas que derivan de los alimentos, cuando se derivan a alimentos a porciones distales del intestino, ¿no? Que se caracterizan porque no absorben. Y las otras mixtas, en donde cambia la reducción gástrica, combina la reducción gástrica con algún tipo de dilatación intestinal. Por ejemplo, es la gastropastilla vertical anillada, el estómago queda reducido a una pequeña porción y lógicamente si comes demasiadas sacias y se va a producir el vómito. La otra es la banda gástrica ajustable, el estómago disminuye su volumen, lógicamente la saciedad llega rápidamente, ¿no? Acá tenemos el mixto, por ejemplo, cuando es lo normal y disminuyes la capacidad del estómago y la derivas hacia partes distales del intestino donde se disminuye esa absorción. Entonces es un bypass gástrico, ¿no? En Y de Rux, ¿de acuerdo? Después tenemos el tratamiento farmacológico, que se dice que se da cuando el paciente tiene un IMC mayor de 30 o más de 27, más 2 factores de riesgo, ¿no? El que se utiliza es el Orlistat. ¿Se escucha bien, jóvenes? Sí, doctor. Un poco disfónico. Vamos a hablar ahora de la otra parte de la aterosclerosis, ¿no? Como ustedes pueden ver, la aterosclerosis es una enfermedad silente, ¿no? Que a medida que avanzamos los años, ¿no? Las personas la mayoría de personas van a tener, al menos la gente como nosotros que estamos acostumbrados a comer alimentos que tienen bastante cantidad de grasa, por ejemplo, las parrilladas de cordero, ¿no? A la postre vamos a terminar con aterosclerosis. Aquí vemos un vaso normal, una arteria normal, ¿no? Con un calibre, y aquí vemos uno totalmente disminuido porque hay una placa ateromatosa que está disminuyendo el calibre del vaso, ¿no? Entonces, eso va a traer como consecuencia problemas de obstrucción, y dependiendo de donde sea la obstrucción, vamos a tener la sintomatología. Si es, por ejemplo, a nivel del miembro inferior, que se obstruye por decir una arteria, si no la puedes, como se dice, abrir, reperfundir, te van a tener que amputar, quedar sin pie, pero vivo. Pero si el problema es una obstrucción a nivel del cerebro, ¿no? El paciente puede llegar a la muerte o puede quedar secuelado. Entonces, aquí vamos a hablar sobre estos ítems, ¿no? Que a medida que vamos a pasar, lo vamos a abordar. Entonces, solamente empezamos con la definición diciendo que la aterosclerosis es una alteración de todo el sistema circulatorio
que se caracteriza por un estrechamiento y un endurecimiento de las arterias, que se produce como consecuencia de un acúmulo de grasas en las paredes arteriales, de lípidos. Esta es una arteria en donde hemos hecho un corte, ¿no? Transversal, y tenemos tres capas bien, ¿no? La capa la más exterior, la adventicia, que participa, que tiene fibras elásticas y colágeno, que ayuda a la vasoconstricción y dilatación de las arterias. Después tenemos también la media, en donde hay bastante músculo liso, que también ayuda a la vasoconstricción y la vasodilatación. Y tenemos la capa más interna, que se llama la íntima, ¿no? Como puedes ver acá, ¿no? Que es la que está en contacto, pero de la íntima, lo más importante es esta capa que está en contacto con la luz del vaso, que es el endotelio. El endotelio es el que se va a dañar y a partir de ahí se va a empezar todo el proceso de la aterosclerosis. Para que haya aterosclerosis, nosotros tenemos que tener en cuenta que hay factores de riesgo modificables y no modificables. Los no modificables, por ejemplo, ¿no? Son, por ejemplo, si tenemos alguna anomalía genética hereditaria en donde el paciente, y hay familias que tienen colesterol recontra elevado, elevadísimo, 600, 700, por más medicamento que le des, por más dieta, por más ejercicio, igual van a mantener. Entonces, hay una anomalía genética en donde uno de los papás tiene, por ejemplo, el colesterol elevado y, lógicamente, la mitad puede tener el riesgo también de tener esta hipercolesterolemia familiar, ¿no? Ahora, si nosotros tenemos antecedentes de algún familiar que tiene hipercolesterolemia, ¿no? También, por ejemplo, dice, si hay dos familiares con hipertensión arterial, ¿no? Antes de los 50, estos van a tener el riesgo de 3.8 veces de hipertensión arterial. Entonces, estos pacientes que tienen, ¿no? Dislipidemia, o perdón, hipercolesterolemia también van a tener, por ende, hipertensión arterial. La edad, a partir de los 40, 60, se va a ver los pacientes con aterosclerosis. Y se dice que hay riesgo de 10% cada 10 años de que una persona tenga aterosclerosis. En cuanto al sexo, los hombres son los que tienen mayor, como se dice, mayor frecuencia de tener aterosclerosis. Pero si el paciente llega a la menopausia, la mujer es la que tiene mayor predisposición a sufrir de aterosclerosis, ¿no? Entonces, estos son los no modificables. Entre los modificables tenemos que hablar que nosotros debemos disminuir la ingesta de alimentos. ¿Por qué? Porque si ingerimos alimentos con alto contenido graso, vamos a tener, ¿no? Las famosas hiperlipidemias, hipercolesterolemia, ¿no? Que es un factor de riesgo para la aterosclerosis, ¿no? Entonces acá vemos un vasito donde están los glóbulos rojos y el colesterol. Ese paciente tiene hipercolesterolemia. Recuerden que estos, ¿no? Como se dice, partículas de colesterol son transportadas por lipoproteínas. No tenemos que son transportadas por ejemplo, la lipoproteína de baja densidad, la LDL, que se caracteriza por transportar estos lípidos hacia las arterias. Entonces, una LDL mayor de 150 significa que está mal, ¿no? El paciente pase a aterosclerosis rápidamente. Las otras lipoproteínas es la High Density Lipoprotein, HDL, la lipoproteína de alta densidad que se caracteriza por transportar, ¿no? Este colesterol hacia el hígado, y esto puede ser metabolizado ahí para ser secretado a nivel de la bilis. Entonces, este HDL es bueno en los varones de estar mayor de 40 y en la mujer mayor de 50. ¿De acuerdo? Otros factores modificables es la hipertensión. Hay que evitar, ¿no? Comer alimentos con mucha sal. ¿Por qué? Porque la hipertensión, ¿no? Ustedes saben que va a producir un daño del endotelio por el flujo aumentado que hay en las arterias, y al dañarse el endotelio, ¿no? Por allí empieza a formarse la placa ateromatosa. La diabetes también es otro factor de riesgo modificable, sí, debemos de evitar, porque sabemos, ¿no? Que el paciente diabético, la glucosa la va a meter al hígado en forma de glucógeno, y si lo que sobra, al músculo también, y lo que sobra a nivel de los ácidos grasos, el tejido adiposo. Entonces, para hablar de la fisiopatología, ¿no? de las aterosclerosis, nosotros necesitamos reconocer este vasito, ¿no? Que tiene las tres capas, la íntima con el endotelio, la media y la adventicia. Si hacemos un corte, tenemos acá el endotelio, que forma parte de la íntima, la media, que se caracteriza por tener las fibras musculares lisas, y la adventicia, que es la más externa, ¿no? Entonces,
¿qué va a pasar aquí? ¿No? Primero va a haber una lesión y disfunción endotelial. Esta disfunción endotelial se va a producir por varios factores, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos estudiado que la sangre circula por las arterias por un flujo laminal parabólico, como está acá. Parabólico que se caracteriza porque hay mayor velocidad al medio y menos velocidad la parte periférica, ¿no? También hemos visto que ese flujo laminar, ¿no? En las bifurcaciones que se dan en las arterias, ¿no? Provoca turbulencias. Se rompe ese flujo laminar acá en las divisiones que hay normalmente en el sistema arterial o venoso. Y estas turbulencias provocan cambios en el endotelio que pueden ser la liberación de factores paracrinos, como también cambios estructurales, como por ejemplo la orientación y polaridad celular y cambios fenotípicos, que al final van a favorecer el desarrollo de placas de ateroma, como tú ves aquí, ¿no? Entonces son los trastornos hemodinámicos que lesionan el endotelio y los otros la cantidad de lípidos también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Entonces, ambos factores van a dañar el endotelio, ¿no? Y este endotelio que al inicio está normal, pegado, que no deja entrar nada, ninguna célula hacia la íntima, aquí hacia separado, de tal manera que está entrando a la íntima, ¿no? Bastante cantidad de colesterol, porque estos son glóbulos rojos y este es el colesterol, ¿no? Y ahí se acumula. Tal cantidad hay de colesterol que está ingresando que la íntima se engruesa, ¿no? Hay acúmulo de lipoproteínas, ¿no? Y se engruesa. ¿De acuerdo? El otro paso es la adhesión de monocitos, adhesión de plaquetas y la liberación de factores, ¿no? Que van a hacer que tienen, el único objetivo es que todo este colesterol que está ahí sea fagocitado. Entonces van a ir los monocitos, van a estar aquí, van a estar los macrófagos tratando de fagocitar, ¿no? Pequeñas cantidades de colesterol. Incluso también va a haber la presencia de células musculares, estas células musculares, ¿no? Aquí en la íntima, cuyo objetivo es tratar de captar la mayor cantidad de partículas pequeñas de colesterol, ¿no? Cuando estas células, tanto las células musculares como los macrófagos están llenos ya de partículas de colesterol, ¿no? A eso se llaman, es conocida como células espumosas. Entonces, uno de los funciones de los macrófagos es ¿no? Permitir el ingreso de las células linfocitos T. Estos linfocitos T van a tener que indicar al organismo que se prolifere células musculares alrededor para que no, o para que esta placa ateromatosa quede fija ahí y no pueda ser no lesionada, ¿no? Incluso también hay colágeno alrededor. Entonces, las células espumosas, me refiero a las células musculares y macrófagos que están llenos, ¿no? De colesterol, ¿no? Van a acumular tanto LDL que van a agrandar y luego van a alisar formando una gran placa ateromatosa. Entonces, y esta placa ateromatosa lógicamente va a disminuir el calibre del vaso, ¿no? Entonces, como ven acá, esta es la luz del vaso y acá esta placa ateromatosa está disminuyendo el calibre del vaso. Entonces, para que ustedes tengan una idea, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Ya de por sí, esta placa ateromatosa que se da en bastantes arterias, las va a poner rígidas, las va a poner duras. Entonces, si el paciente no tenía hipertensión arterial por aterosclerosis, hace hipertensión arterial. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa también? ¿No? Si se lisa esta placa ateromatosa en el vaso, ¿no? ¿Qué va a producir? ¿No? Se lisa, va a sangrar y va a entrar en juego los factores de coagulación, en donde primero va a haber la presencia de las plaquetas que van a formar un trombo plaquetario a nivel de esa lesión que puede ser aquí, ¿no? Que se caracteriza porque es un trombo que es friable, o sea, rápidamente se puede lisar. Y después viene el segundo paso, que es la fibrina, que es ese trombo lo va a hacer más duro y se va a adherir a la lesión. Pero, ¿qué sucede? Antes de que la fibrina llegue, ese trombo se desprende
y viaja por el torrente sanguíneo produciendo, y se va a enclavar en un vaso más pequeño produciendo una obstrucción. Dependiendo de dónde sea la obstrucción, va a dar la clínica. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nos muestra, por ejemplo, una estría grasa, que es una estría lipídica, es la primera lesión reconocible de la aterosclerosis y es causada por la agregación de células espumosas ricas en lípidos derivadas de los macrófagos y los linfocitos T en la íntima, ¿no? La parte media interna de la pared arterial. Entonces, ¿qué va a producir la placa ateromatosa? Acá es una arteria que está con unas placas ateromatosas que se pueden ver. Si le haces un corte y lo llevas al microscopio, ves una arteria en donde la luz que debería hacer todo eso está disminuida más o menos a un 25% con una placa ateromatosa, ¿no? Entonces, afecta a todas las arterias, a la arteria aorta abdominal, ¿no? A la inferior, a las arterias coronarias, a las popliteas, a las carótidas y al polígono de Willis a nivel cerebral, ¿no? Hemos dicho que esta placa ateromatosa, ¿sabes lo que tiene? Pues tiene células musculares listas llenas de, ¿cómo se dice? De LDL, tiene también los macrófagos, los linfocitos T, tiene matriz extracelular, ¿no? Y, lógicamente, la clínica va a depender, ¿no? Del lugar donde esté. ¿Qué va a pasar con estos vasos? Con este vaso, si se rompe, lógicamente, ¿no? Va a producir, por ejemplo, clínica de una malformación a nivel de la aorta rota, que puede producir la muerte a nivel cerebral también, o una erosión, que puede producir una hemorragia a nivel del cerebro y a nivel del corazón, infarto de miocardio. Entonces, como hemos dicho, la aterosclerosis es una enfermedad silenciosa, no te va a producir nada. Solamente lo único que puedes detectar hipertensión. De un determinado momento, la mayoría de las personas que tienen más de 50 o más de 45 nunca tuvieron hipertensión arterial, van a tener hipertensión arterial. Porque las placas ateromatosas se empiezan a todas las arterias. Si la placa ateromatosa nos obstruye el calibre, por ejemplo, de una arteria coronaria, ¿no? Y no la tapa totalmente, podemos estar frente a una angina de pecho, ¿no? Pero si el paciente, si esa arteria tapada totalmente, estamos frente a un paciente con infarto agudo de miocardio. Ahora, si es una obstrucción temporal, ¿no? A nivel del cerebro, puede producir, por ejemplo, una alteración de la visión o puede producir un accidente cerebrovascular. El paciente va a tener disartria, ya no va a poder hablar bien, y hemiplegia. Tú le tomas una tomografía de control al inicio, no va a tener signos de isquemia. Pero si el paciente le tomas, ¿no? A ese paciente que tiene hemiplegia y disartria, después de 24, 48 horas, vas a ver que en el cerebro contralateral, al lado de la hemiplegia, vas a encontrar una zona isquémica. Estamos frente a una enfermedad cerebrovascular isquémica, ¿no? Y si es a nivel de los miembros inferiores, lógicamente puede haber una trombosis arterial, ¿no? Que va a llevar a la claudicación. Entonces, en cuanto al tratamiento, lo que tenemos que hacer es prevención, evitar los factores de riesgo modificables. La obesidad la podemos evitar, el tabaquismo, el sedentarismo, haciendo ejercicios, la dislipidemia, lógicamente, teniendo cuidado con la dieta, la hipertensión y la diabetes también. Todos estos son cambios de estilo de vida. Los no modificables, lógicamente, el sexo y la edad, ya pues no podemos hacer nada. Entonces, en cuanto a la prevención primaria, se debe evitar los factores de riesgo como la hipercolesterolemia y la hipertensión arterial. Se debe promover estilos de vida saludable, ¿no? Cambios de dieta, aumentar la actividad física, evitar el consumo de tabaco. Y la prevención secundaria, administrar fármacos si el paciente tiene dislipidemia, lógicamente, una atorvastatina. Si tiene los triglicéridos elevados, ejemplo, si tiene, bueno, y volver al estilo de vida saludables cuando los factores de riesgo han desaparecido. Entonces, para la aterosclerosis no hay nada que se pueda hacer, solamente es la prevención. No puedes sacar las placas ateromatosas de todo el sistema, no se puede sacar. Bueno, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, jóvenes?